Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Antes que nada, quería agradecer el gran apoyo que tuvo el episodio anterior con Leonardo. No se olviden de seguir compartiendo para así llegar a otros investigadores que quieran compartir sus descubrimientos con nosotros. Entonces, el día de hoy tenemos Pacífico salvaje, rinocerontes semidigeridos y la tierra de las cuevas pintadas. Comenzamos. Comenzamos la sección de noticias de esta semana con una continuación del tema que tocamos con Leonardo la semana pasada, el sistema Humboldt. Aunque yo diría más bien que se trata de una precuela, pues hablaremos del periodo inmediatamente anterior al Plioceno. Evolución de la corriente de Humboldt durante el Mioceno. Este artículo es de John Barron, Thomas de Vries y Jason Coenen y utiliza diatomeas para reconstruir la historia de la famosa corriente de Humboldt que baña la costa peruana con sus típicas aguas heladas. Contexto para que la entiendan sin pretexto. ¿Qué son las diatomeas? Las diatomeas son algas microscópicas que viven en casi cualquier cuerpo de agua que se puedan imaginar. Tenemos diatomeas de agua dulce, salobres, saladas, cálidas, frías, profundas, someras. Tenemos para elegir. Estas sirven mucho en el campo de la paleontología porque suelen ser muy específicas para cada tipo de ambiente y así permiten reconstruir cómo se veían ciertos lugares en el pasado distante. Por otro lado, recordemos que la corriente de Humboldt es aquella que trae aguas frías superficiales subantárticas, ricas en nutrientes a las costas de Chile y Perú. El afloramiento de nutrientes desde las aguas profundas a lo largo de esta corriente permite que este sea uno de los mares más productivos de la Tierra, algo que hablamos en nuestro episodio anterior. La pregunta que los investigadores quisieron responder es: ¿cómo se originó este sistema? Para eso tomaron datos de diatomeas que se acumularon durante millones de años, tanto en el fondo del mar como en las formaciones rocosas de la cuenca Pisco, que estuvieron en algún momento sumergidas. Las diatomeas del fondo del mar se obtuvieron gracias al Ocean Drilling Program, una iniciativa internacional que busca estudiar la historia de las cuencas oceánicas a lo largo del mundo. Correlacionaron los datos obtenidos de las diatomeas con datos de foraminíferos, unos microfósiles cuyas conchillas nos dan información sobre la cantidad de hielo que había en los polos, con alquenonas, unas sustancias obtenidas de otros microfósiles llamados cocolitóforos, que permiten una segunda confirmación de las temperaturas del agua independiente de las diatomeas, y con datos tectónicos, pues el Mioceno fue la época en la que se dio gran parte del levantamiento de la cordillera de los Andes y también cuando se dio el cierre del Istmo de Panamá. Con todos estos datos se reconstruyó la historia del sistema Humboldt. Hace entre 23 y 20 millones de años, durante el inicio del Mioceno, la corriente de Humboldt prácticamente no existía. En su lugar, habían aguas relativamente cálidas que no propiciaban el fenómeno del afloramiento que mencionamos antes, y por tanto, no había una gran abundancia de diatomeas. Entre 20 y 18 millones de años comienza a haber un incremento en la abundancia, lo cual indica una mayor productividad en el mar. Pero esta no solo se da en el Pacífico Sur, sino que también se evidencia en el Pacífico Norte en lugares como la costa de California. Esta productividad se vio interrumpida, pues el planeta se calentó de nuevo con la llegada del óptimo climático del Mioceno, entre 17 y 14 millones de años. Después de este periodo cálido, se dio un fortalecimiento de la corriente de Humboldt, lo cual se correlaciona con un incremento en la cantidad de glaciares antárticos y un enfriamiento general en aguas profundas. Es durante este periodo en que se comienzan a ver ballenas barbadas en la costa de Perú. La falta de algunos estratos en la formación Pisco parece indicar una disminución del nivel del mar entre hace 12 y 10 millones de años, la cual dejó atrás grandes lagunas que fueron habitadas por odontocetos, cormoranes, tiburones y caracoles marinos. Hace 10 millones de años se dio un incremento del afloramiento de nutrientes junto con un fortalecimiento aún mayor de la corriente de Humboldt.
muy probablemente por la caída del nivel del mar en Centroamérica y por el fortalecimiento de la recientemente formada corriente circumpolar que rodea la Antártida. Ya terminando el Mioceno, cerca de hace 8 millones de años, se da un evento conocido como el bloom biogénico del Mioceno tardío, el cual consiste en un incremento de la productividad biológica en el océano. Pero en la costa sudamericana también hay evidencia de fuertes lluvias, 3 veces más intensas que las de ahora, lo cual se relaciona con el establecimiento del evento El Niño. El registro de las diatomeas de la formación Pisco termina hace 4.5 millones de años, lo cual pareciera coincidir con el cierre completo del Istmo de Panamá. Sin embargo, la corriente de Humboldt permaneció y permanece activa hasta nuestros días. Este final abrupto se debe a procesos tectónicos ligados al levantamiento de los Andes, que gradualmente elevaron la cuenca Pisco por encima del nivel del mar, deteniendo el depósito de diatomeas para siempre. Todos estos eventos se ven correlacionados con la aparición de una gran diversidad de fauna marina, desde animales conocidos como los delfines, ballenas, focas, aves marinas, hasta animales más extraños como cocodrilos marinos, delfines parecidos a morsas y hasta perezosos marinos. Toda una historia digna de contar. Nuestra siguiente noticia intenta esclarecer cómo fueron los últimos años de una especie icónica de la Edad de Hielo, y lo hace a través de un estudio genético muy curioso. Genoma encontrado en el estómago de un lobo antiguo revela una ausencia de endogamia en rinocerontes lanudos cercanos a la extinción. Este artículo es de Solveig Gudjonsdottir y colaboradores para la revista Genome Biology and Evolution. Ahora, este es un artículo muy particular, pues el material de estudio fue obtenido de una forma muy bizarra, por decirlo menos. En el permafrost de Tumat, una localidad de Yakutia en el noreste de Siberia, se encontró un cachorro de lobo congelado con el estómago aún intacto. En el interior se encontró su última comida, los restos de un rinoceronte lanudo. Parece que este era un lobito muy glotón. Ambos restos datan de hace 14.400 años antes del presente, es decir, prácticamente de apenas unos cientos de años antes de la extinción del rinoceronte lanudo. Por lo tanto, estos restos bien podrían ser de uno de los últimos rinocerontes lanudos que caminaron sobre la Tierra. Un hallazgo inusual, no solo por su procedencia, sino también porque es muy poco común hallar restos de esta especie para esta época. A partir de estos restos se extrajo material genético y se generó un genoma de alta cobertura, es decir, una lectura del código genético de altísima calidad y precisión. Este genoma se comparó con otros 2 recuperados de animales de la misma especie, pero de 18.000 y 45.000 años de antigüedad, así como con el genoma de su pariente vivo más cercano, el rinoceronte de Sumatra. Utilizando ciertos modelos computacionales se logró estimar el tamaño de la población de estos animales a través del tiempo. También se buscaron señales de endogamia, como podrían ser la erosión del genoma o la disminución de la variabilidad genética. Los resultados indican que la desaparición del rinoceronte lanudo no se dio de forma paulatina, con una decadencia marcada conforme pasaba el tiempo, sino que se trató de un evento más acelerado, muy probablemente asociado a una repentina alteración de su ambiente, dado por el interestadial de Bolling-Allerod, el cual fue un periodo de falsa primavera que ocurrió durante la última glaciación y se caracterizó por un incremento en la temperatura a nivel global. Este estudio demuestra que, a veces, las mejores pistas de un rompecabezas se encuentran en los lugares más inesperados, y también de que incluso las especies más exitosas y aparentemente resistentes tienen su final. Hace poco más de 100 años, en 1925, Raymond Dart publicaba en la revista Nature la primera descripción de un Australopithecus, al cual denominó Australopithecus africanus, el simio sureño de África. Esto causó un giro de 180 grados a todo lo que se sabía acerca de los orígenes de nuestra especie.
Aunque muchas preguntas han sido resueltas en el último siglo gracias a nuevos descubrimientos y al surgimiento de la biología molecular, todavía quedan otras interrogantes por resolver, tales como ¿cuál fue el último antepasado común de los humanos y los chimpancés? En el año 2002 se anunció el descubrimiento de un posible candidato para este título, el cual fue bautizado como Sahelanthropus chadensis. Este homínido vivió hace entre 6 y 8 millones de años, lo cual lo coloca en el rango de tiempo estimado en el cual se cree que vivió el último antepasado común. Hoy, un nuevo estudio indica que Sahelanthropus chadensis pudo ser de los primeros en desarrollar una de las características más icónicas del género humano, el bipedalismo. La evidencia más temprana del bipedalismo en homínidos, en Sahelanthropus chadensis. Esta noticia viene de Scott Williams y colaboradores para la revista Science Advances. En este estudio se utilizó material adicional de este fósil que inicialmente se creía que pertenecía a otro individuo. Este material adicional consistía en un fémur y 2 ulnas, también llamados cúbitos. Estos fueron comparados con los huesos de chimpancés, orangutanes, gorilas, gibones, bonobos, así como de otros antepasados humanos más recientes. El análisis que hicieron a estos huesos indicaron que eran más parecidos a los de los chimpancés en forma general. Sin embargo, también presenta morfologías que son claramente distintas a las de los chimpancés y van más acorde con nuestro linaje humano, especialmente con antepasados humanos más recientes como Orrorin, Ardipithecus cavada, Ardipithecus ramidus y Australopithecus, de los cuales estoy seguro que solo reconocen al último. Otra cosa es que los huesos muestran es que, a pesar de tener miembros similares a los de un chimpancé, este no caminaba sobre sus nudillos. Y aquí es donde los autores proponen una idea fascinante sobre el origen de todo. Sugieren que el último ancestro común que compartimos con los chimpancés era probablemente muy similar a ellos, un trepador que también caminaba sobre sus nudillos. Mientras que Sahelanthropus representaría entonces el primer paso evolutivo en nuestro linaje. Mantuvo excelentes habilidades para trepar, pero se adaptó para caminar sobre 2 piernas en el suelo en lugar de sobre sus nudillos. Fue el inicio de una nueva forma de moverse por el mundo. Sahelanthropus chadensis es un nombre con mucho significado. Su traducción literal vendría a ser hombre del Sahel de Chad. El Sahel es la región inmediatamente al sur del desierto del Sahara y es la zona de transición entre el ambiente árido del desierto no polar más grande del mundo y el ambiente tropical caracterizado por bosques lluviosos y sabanas que conocemos del África subsahariana. Chad es el nombre del país donde se encontró este fósil. Este es un estado africano que se encuentra dentro de esta región llamada Sahel. Cuando este homínido vivió, la zona del Sahel era mucho más húmeda y llena de bosques, lo cual hizo que se adaptara a ser un excelente trepador, así como un bípedo eficiente, características que lo alejaban del linaje de los chimpancés. Si la hipótesis es correcta, estamos ante uno de los primeros antepasados exclusivamente de los humanos. Un claro recordatorio de que todo queda en familia. Nuestra siguiente noticia nos lleva a Italia, a una época muy antigua en la cual la mayor parte del planeta estaba cubierta de bosques exuberantes y, en consecuencia, llena de bichos raros, la pesadilla de un insectofóbico. Ala trasera de un espiroblantínido del Carbonífero de Cerdeña, el fósil de insecto más antiguo encontrado en Italia. Este fósil fue descrito por Angelo Ianni y colaboradores para la revista italiana di Paleontología e Stratigrafía. Vamos por partes. Los insectos espilobatínidos son una familia perteneciente a un grupo de insectos que son parientes de las cucarachas actuales. Esta familia en específico tuvo una gran presencia entre 315 y 274 millones de años en el pasado, entre los periodos conocidos como el Carbonífero y el Pérmico. Estos primos de las cucarachas suelen ser identificados principalmente utilizando las características de su par de alas delanteras. Porque sí, estos bichos no tenían un solo par de alas, tenían 2. Sin embargo, este espécimen es muy particular porque pudo ser identificado utilizando solamente las características de sus alas traseras. Específicamente se utilizó el sistema venoso de las alas traseras. Seguro recordarán cuando han visto el ala de un insecto
que ésta se encuentra cubierta por líneas muy finas. Estas líneas son llamadas venas y se encargan de llevar la hemolinfa o sangre del insecto hacia las alas, y se distribuyen en patrones muy específicos para ciertos grupos de insectos, como una huella dactilar. El descubrimiento se dio en la cuenca San Giorgio, localizada en el sudoeste de la isla italiana de Cerdeña. Esta cuenca está formada por rocas de la formación San Giorgio, rocas que datan de finales del período carbonífero. Este insecto vivió durante una época en la que el lugar estaba cubierto por un pequeño lago que recibía agua de varios ríos, básicamente un sistema fluvio-lacustre. En este lugar residían animales de todo tipo, que iban desde anfibios primitivos que dejaban sus huellas en el sedimento, hasta invertebrados como arácnidos primitivos y milpies gigantes. Este descubrimiento representa el primer fósil de insecto proveniente de Cerdeña, descrito formalmente. Aparte, es el fósil de insecto más antiguo de toda la península itálica, lo cual es de gran importancia para el registro paleozoico del sur de Europa. La presencia de Spiloblatinoideos en Italia sugiere además conexiones faunísticas con otras zonas del Viejo Mundo, como Europa Central y el norte de África, para este y para los periodos subsiguientes. Finalmente, este descubrimiento parece ser evidencia de que la formación San Giorgio tiene un gran potencial de preservación, y quién sabe qué otras cosas encontraremos si excavamos ahí lo suficiente. Concluimos el episodio de hoy con una de las noticias más importantes de la semana. Una noticia que nos lleva a los orígenes de una de las características humanas más distintivas: el arte. Arte rupestre de por lo menos 67.800 años en Sulawesi. Este descubrimiento fue realizado por Adi Agus Octaviana y colaboradores y fue publicado en la revista Nature. Durante la última década, la isla de Sulawesi, localizada en Indonesia, ha sido protagonista de grandes descubrimientos referentes a pinturas rupestres. Desde el año 2019 se han registrado 44 sitios con evidencias de arte rupestre, que van desde motivos geométricos hasta imágenes claramente humanas. Este artículo habla específicamente de las pinturas del sitio Liang Metanduno. 11 de estas pinturas han sido datadas utilizando la tecnología conocida como análisis de series de uranio por ablación láser. Específicamente, se dataron las capas de carbonato de calcio que se formaron por encima de las zonas pigmentadas, pues el pigmento en sí no se puede datar usando esta técnica. Así se puede saber que la fecha más antigua es la fecha mínima en la que se pudo haber realizado este dibujo. La pintura más antigua data de mínimo 67.800 años y consiste en la impresión de una mano muy tenuemente visible. A pocos centímetros encontraron otra mano de al menos 60.900 años. E inmediatamente encima de esta hay una capa de pigmento que data de 35.000 años después, demostrando que la cueva fue un lienzo reutilizado a lo largo de un tiempo inmenso. El uso de este panel continuó hasta épocas mucho más recientes. Una de las pinturas parece ser un ave, quizás un gallo, un animal doméstico introducido por inmigrantes neolíticos hace unos 4.000 años. Pero estas últimas personas no tendrían nada que ver con los primeros artistas que vivieron aquí. Debido a que los descubrimientos más antiguos en la isla se han dado en varias zonas diferentes, los autores creen que este lugar fue el hogar de una cultura artística muy longeva y vibrante, lo cual coincide con la época estimada en la cual se dio la colonización de Australia desde el continente asiático. Esta isla vendría a formar parte de la ruta que siguieron los viajeros hacia el país de los canguros. Sin embargo, todavía no existe una técnica que permita distinguir qué especie humana realizó estas pinturas, pues se sabe que esta isla fue hogar de otras especies de humanos arcaicos antes de la llegada de nuestra especie. Eso complica la atribución de estas obras de arte. Aún así, podemos estar seguros de que las personas que hicieron estas pinturas tenían un motivo. Así sea para decir simplemente, yo estuve aquí. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.